Buenas noches, doctor, compañeros. El día de hoy con mi grupo vamos a exponer acerca de la evaluación y manejo postoperatorio y la cirugía mínimamente invasiva. ¿Siguiente, por favor? Ya, la evaluación y manejo postoperatorio. Primero que tenemos que tener en cuenta cómo es o qué entendemos por el postoperatorio. El postoperatorio va a ser un periodo en el que va a darse en el final de la cirugía, tiene que estar cómo va a ir recuperando su paciente. Como objetivos vamos a tener que prevenir las complicaciones mediante la fisioterapia, dar un buen apoyo nutricional y también vigilar para así más que nada sus signos vitales o quizás de alguna complicación de inicio temprano. Bueno, la duración del postoperatorio depende del estado general del paciente, las posibilidades de sus complicaciones, el tipo de intervención quirúrgica y el tipo de anestesia que se ha sido empleado. Con respecto a la evaluación inmediata, esta se da inicialmente entre las primeras 6 horas, en la que vamos a más que nada monitorizar sus signos vitales, valorar su permeabilidad aérea, la hidratación, la presencia de fiebre, detectar alguna insuficiencia renal, controlar el dolor postquirúrgico y el uso de antieméticos. Con respecto a la evaluación inmediata, vamos a ver que esta será entre las 24 a 48 horas, en la que vamos a controlar más que nada desequilibrios como la diuresis, fiebre, alteración hidroeléctrica y el comienzo de la disfunción intestinal, ya sea por el caso de absorción o por alguna mala peristaltismo. Con respecto a la evolución tardía, que se da después de las 48 horas hasta el primer mes, vamos a evaluar más que nada la evolución intraoperatoria, ya sea mediante la evolución de esta cicatrización ante quizás algún evento más que nada infeccioso, y la evolución de la enfermedad manifestada. Con respecto a los tipos de postoperatorio, tenemos al postoperatorio estable y al patológico. El estable tiende a ser más que nada cuando el paciente ya llega a reinstaurarse en la sociedad. En cambio, el postoperatorio patológico es la que justamente va a haber un evento situacional, más que nada de origen patológico, que tienda a evitar este proceso adecuado de rehabilitación. Con respecto a los niveles de atención, pues vamos a tener la cirugía ambulatoria, que más que nada es que se da en la fase inmediata, con un riesgo aceptable, en un rango menor a 6 horas, y que siempre tiende a ingresar a una alta domiciliaria. Y en la cirugía con hospitalización, que se da en el postoperatorio inmediato, que da en un periodo de 6 a 72 horas, en la que puede darse ya sea en un ámbito hospitalario, con una camilla básica o en la propia habitación del paciente, o en la unidad de cuidado crítico, en la que más que nada se da por una descompensación de alguna enfermedad subyacente que se haya presentado anteriormente, podría ser, digamos, como alguna diabetes o hipertensión, ¿no? Que esa más que nada tiende a descompensar después de la cirugía. Con respecto a las fases postoperatorias, vamos a tener a la inmediata, la mediata y la tardía. La inmediata, encontré 2 bibliografías. La primera refiere que esta se da en menor a 24 horas y que usualmente, vamos a tener una monitorización que se da a las 6 horas. Esta se da en la sala de recuperación, en la que nosotros vamos a vigilar los signos vitales y vamos a tratar las posibles dolencias en consecuencia de la cirugía. Inicialmente al paciente vamos a tratarlo de la urna, para que luego esta ingrese, como les expliqué anteriormente, a un manejo quizás ambulatorio, o en caso de que ya tienda a complicarse, más que nada por alguna comorbilidad del propio paciente, y llegar hacia la UCI. También tenemos que evaluar la capacidad vital forzada de entre 5 a 30 minutos
con el fin de mantener esta vía aérea permeable, ya que esta pues tiende a presentar un riesgo de atelectasia. También debemos de vigilar la permeabilidad de las sondas, drenes y ante posibles sangrados. Adecuar también la posición del paciente, de cúbito dorsal, lateral, prono, ventral, la de forward, que será pues con la inclinación más que nada en su cabecera entre 45 a 60 grados y semi-forward, que será entre 15 a 30 grados. También esto se recomienda que haya una dieta absoluta, el uso de líquidos claros y pues una dieta ya blanda, más que nada de tipo líquida, ¿no? También vamos a tener que se va a administrar líquidos entre 2000 a 2500 cc de estros al 5%, alternando pues con una solución fisiológica, ya sea pues como el cacarín o plasma congelado. También vamos a valorar el tipo de anestésico empleado en esta cirugía, antieméticos, antibióticos, posibles pruebas de laboratorio y estudios de gabinete como una radiografía o un estudio de ultrasonido. Ya, bueno, entre los signos vitales que usualmente se tienen a valorar o quizás un panorama un poco más, más amplio acerca de los signos de alarma, vamos a tener primero al pulso, que esta pues tiene que presentar un buen ritmo, frecuencia y volumen. Si esta es mayor a 100, vamos a estar ante una posible trombosis venosa que tiende, y esta pues que se acompaña con un síndrome respiratorio, vamos a sospechar de alguna posible atelectasia. También si este pulso es menor a 90, pues más que nada usualmente nos indica de que el paciente está entrando en shock, quizás una posible fiebre, cardiopatías, embolias o pues como tal la atelectasia. Con respecto a la presión arterial sistólica, pues más que nada que nos va a indicar un shock por una consecuente colapso vascular mayor, con una presión arterial sistólica mayor a 90, la respiración que tiende a presentarse la disnea, que es más que nada el aumento como consecuencia del aumento del ritmo respiratorio y de su profundidad, que se da pues usualmente por la disminución del campo de la hematosis, por la atelectasia o de una posible neumonía, la disminución del flujo sanguíneo del alveolo, que tiende a dar un colapso cardiovascular agudo, acidosis o alcalosis metabólica, un tromboembolismo o una cierta embolia grasa por más que nada en pacientes ya fracturados, ¿no? Con respecto a la temperatura, normalmente tiende a haber un cierto aumento, ¿no? Más que nada entre las primeras 6 horas, por lo que justamente no es tan quizás usual aquí, bueno, en este periodo quizás algún signo de alarma y bueno, ahí. Con respecto a la diuresis, vamos a tener que usualmente tiene que ir entre 800 a 1500 a 24 horas, con una orina escasa, concentrada e hipercolorada. Y si esta pues es menor a 600, vamos a ver quizás alguna posible insuficiencia renal o quizás algún daño pues en el glomérulo, ¿no? También con respecto pues, a las mucosas. Doctor, ¿cuál es la temperatura normal del cuerpo? 36 a 47.5. Cuando dicen, doctor, está con fiebre, para decir fiebre, tengo que saber cuál es normal. ¿Cuál es fiebre entonces? 38 o 38.5. Ya lo considero, ¿no? En el hospital sale 38.5. Ahora, eso es lo que tenemos que saber. Ahora, ¿cuánto orinas, cuánto de pis haces en una hora normalmente? 0.5 por kilogramo. 0.5
0.5 a 1 por hora. Carlitos. De 30 a 50. ¿Cuál es tu apellido, Carlitos? Litro. Pinches Vargas. Ah, espera, Mayor a 0.5. son cosas básicas que yo como médico tengo que saber. Eso es como el Padre Nuestro que ustedes aprendieron. Entonces tengo que saber, para yo decir si está con una diuresis conservada, si está con una temperatura. Si yo no sé la temperatura normal, ¿cómo voy a hablar de fiebre o hipotermia? Lo mismo, porque el personal de enfermería, ¿qué hace? Recolecta, ¿no es cierto?, la orina. Entonces yo voy y me voy a fijar, ¿estará con la diuresis adecuada o estará súper hidratado? Pero para eso tengo que saber cuál es la diuresis normal. Entonces, ¿cuánto haces de pis en un día, doctor? De 0.5 a 1 por kilogramo por hora. ¿Cuánto es eso? De 30 a 50 a 50 litros por hora. ¿Cuántos litros orinas al día? ¿Cuántos galones? De 30 a 50 litros. Si yo creo Si que es 30, 50, como dice el doctor, bien sencillo, no se la hagan difícil. 30, 50, 5 se la pasa 1500 en 24 horas aproximadamente, eso es lo que voy a orinar. Eso es lo básico que tienes que manejar. No solamente como médico, no solamente para cirugía, sino para cualquier otra especie. Muy bien, doctor, sí. Ya, con respecto pues, a la fase inmediata, que se da en menor a 24 horas hasta una transcurso máximo de 7 días, en la que el paciente está en la sala común, en la que nosotros vamos a buscar restaurarlo con la movilidad y la posible tolerancia digestiva, en la que principalmente aquí pues es más que nada ya el manejo un poco ya del paciente de recuperación, ya sea pues como acomodarlo en la habitación, valorar el nivel de conciencia, valoración de piel y mucosas, valorar aquí ya signos y síntomas. Lo principal aquí más que nada es justamente retirar todas las ondas y drenes que esté presente, ¿no?, con el fin de que se reinstaure a la dieta oral y pues vigilar también la micción espontánea, ¿no?, para ver si hay una posible retención urinaria. Es lo principal. También valorar pues las náuseas y vómitos y verificar la eliminación y ruidos intestinales. Y la tardía pues que se da más que nada entre las 48 o a partir del séptimo día hasta lo que el paciente se llega a recuperar, Hasta la semana, hasta los 30 días. Eso que realmente está horrible, pero bueno. Lo que principalmente aquí ya se busca pues, es la alta y la reincorporación hacia la sociedad. Y ya, con respecto pues, a la clasificación de la infección del sitio operatorio, pues Ya vamos vas a hablar ahora de complicaciones. ¿Qué se hizo? Infección del ciclo operatorio. Claro, entonces eso a qué corresponde. Complicación. Es complicación del postoperatorio. un lapsus. Lapsus. Ya, bueno. Ya, con respecto al traslado del paciente al área quirúrgica hacia las áreas pues, de cirugía o quirófanos, vamos a tener pues dos manejos, ¿no? El manejo del paciente ambulatorio y hospitalizado no crítico, y al paciente ya pues en estado crítico, ¿no? Inicialmente pues el paciente debe trasladarse en silla de ruedas o en la camilla. Pues no tiende a el paciente no se le debe indicar de que deambule y también pues, prevenir posibles lesiones por caídas. Y con respecto a los pacientes críticamente enfermos, ya pues estos tienden a trasladarse ya monitorizados por sus signos vitales y pues esto ya tiene que ser ya más que nada un manejo un poco más cuidadoso con respecto a sus posibles complicaciones. Con respecto pues para los criterios de alta, aquí vamos a ver una escala, que es la escala de Albert, pero bueno, lo que busca más que nada esta escala es que
Doctora, ¿usted usa la escala de Derete en UCI? No. ¿Hay otro personal de enfermería? Ninguno. Ya, ¿dónde se usa la escala de Derete? Eso es para La para el alta, en la ¿Quién lo hace? ¿El anestesiólogo? ¿O el personal que está en cuidado de recuperación? ¿No? Sí. Bueno, ese no. La escala de Derete. Habitualmente es esto lo que tendríamos todos que manejar y tenerlo presente, porque lo primero que hacemos nosotros, que es una vez que sale del postoperatorio inmediato, ¿a dónde lo envían al paciente? ¿A su casa? ¿Dónde? Hospitalización directamente, eso se hacía antes, pero ahora no. ¿No? Eso se hace en los hospitales, en la clínica, algunas clínicas están directamente a tu casa. ¿No? Pero esto hay que conocer, por chicos, es sencillo, es fácil. Por suerte, no llamarlo suerte, pero la gran mayoría de los pacientes que se operan, la gran mayoría no tiene complicaciones, la gran mayoría. Pero de esa gran mayoría, un 10 a un 20% sí va a requerir hospitalización, va a haber mínimas complicaciones y de eso un porcentaje también bastante corto va a ser pacientes graves y que va a requerir la internación en unidad de cuidados intensivos. Sí. Siga, doctor. Bueno, continuando con la exposición, ya con la definición de complicaciones postoperatorias, se menciona como definición que este es el resultado no deseado en un procedimiento quirúrgico debido a que retrasa a la recuperación del paciente y que pone en riesgo a las funciones vitales y en riesgo a la vida del paciente. Si le hubiera pedido a usted, escriba usted cuál es el concepto, la definición de complicaciones del postoperatorio, y si ustedes no hubieran leído nada, hubieran puesto algo o no. Sí, ¿no? Ya razonan, pues no es porque aquí hay varios que han dejado en blanco lindo. Chicos, ¿qué es complicación postoperatoria? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Que yo me opero, no he tenido nada, estoy sano, me voy. ¿He tenido complicaciones? No, entonces si algo al contrario a eso ocurre, tú le tienes que poner nombre y apellido. ¿Ya? Bueno, no les pregunté, que era muy fácil. Listo, doctor, sigue. Ya a la clasificación que podemos ver, va a depender del tiempo de postoperatorio que podemos ver aquí. Para comparativo, según la gravedad y el sistema órgano afectado. Ya. Yendo a la primera clasificación del tiempo. Mejor así, ¿no? Pero ustedes van a dormir. Como inmediata, las 6 horas, de día 6 horas y la tarde 3. Se ha visto que la más frecuente de estas es la hemorragia, insuficiencia renal aguda, fiebre, insuficiencia renal, entre otros. Y en la media de 72 horas, principalmente la hemorragia, puede haber también fiebre, neumonía, flebitis y trombosis que no se respondan. Y ya en mayores de 72 horas se ve el IC4 o infecciones quirúrgico, puede haber cimiento de textura que será mejor para las positivas, eventaciones y síndrome de Lewis. Ya en la clasificación según la gravedad podemos encontrar, bueno, por lo que he tenido en la bibliografía, esa clasificación de Coleman y clasificación de Karen. En primera instancia, primero establece en 4 formas las complicaciones leves, moderadas, graves y la última que es la muerte postoperatoria. El leve se define principalmente como que requiere el paciente solo procedimientos no invasivos para su recuperación y principalmente pueden ser por pacientes tales como inserción de una vía intravenosa, por un catéter urinario, por un nasogástrico, por drenaje de la infección de herida, entre otras. Las complicaciones moderadas requieren un tratamiento farmacológico con drogas distintas que a las permitidas convencionalmente y
estos pacientes pueden requerir transfusión sanguínea, nutrición parenteral, en total, en estos casos. En casos graves, todas las complicaciones que requieren un procedimiento se resuelve por vía endoscópica, por intervención radiológica. Ya hay representaciones de Benedicto. Este tiene 5 grados, donde también tiene 3 y 4 subtipos, grado 3A, 3B, 4A y 4B. En resumen, ¿cuál es el grado 1? Simplemente los fármacos que se utilizan en estos son no complejos, o sea, son solamente soluciones fisiológicas. En cambio, en el grado 2 podemos ver que requiere un tratamiento ya más complejo, uso de transfusiones sanguíneas, hemoderivados y nutrición parenteral. En grado 3, principalmente se tiene que ver que si el paciente necesita anestesia general o no, sí o no. En grado 4, en la A, debe haber una difusión orgánica única, y en el grado 4B, difusión orgánica múltiple, y por último, si tiene un grado 5, muerte del paciente. También se dice como nota, el sufijo D es cuando el paciente sufre complicaciones en el alta, donde se coloca este sufijo antes del grado. Siguiente. Ya cuando el paciente ya pasó de cirugía, ¿qué sintomatología principalmente nos alertaría de que tiene una complicación? Principalmente el dolor de la herida postoperatoria, mayor que al inicio del inicio de la recuperación quirúrgica, taquicardia, que nos indicaría una complicación cardíaca, disnea, que nos indicaría tal vez una atelectasia, neumonía, signos del estrés respiratorio, hipotermia, por el estrés, claramente que al hacer la incisión podría dar al organismo y aumentar la mortalidad, aumento de la presión arterial, disminución de la presión arterial, oliguria, ictericia, distensión abdominal y hipertensión. Una cosa que se me olvidó poner es la fiebre. Eso tiene un punto claro. Siguiente. Ya yendo ya con las complicaciones ya de la herida, lo dividimos esto en 4. Las tres principales que podemos ver acá son el seroma, que es lo más frecuente que se observa, que es una colección de líquido, grasa y suero y linfa en tejido subcutáneo debajo del corte quirúrgico, como podemos ver en la imagen. Las características que podemos ver en esta complicación es que son de color claro, amarillento y viscoso. Y frecuentemente se puede observar en procedimientos cardiológicos como una mastectomía o hernias quirúrgicas. La clínica principalmente que vemos en estos pacientes es contracciones circunscritas, dolor a presión y drenaje profesional. El tratamiento que se plantea es aspiración de este seroma, y en caso que no funcione de 2 a más, debemos hacer una aspiración, una evacuación de seroma. Y ahí es la otra complicación. Evacuación o drenaje. Cualquiera tiene alguna vez hecho una herida, lo han cosido. En el tercer cuarto, no, eso no aparece en el postoperatorio inmediato, ¿no? No. Tercer cuarto, quinto día, notas una tumefacción y un abombamiento, un edema. ¿Y qué haces? ¿No lo aprietas? ¿Y qué? Sale un líquido, obviamente no tiene que ser turbulento, un líquido seroso, entonces eso es un sero, ¿no? No está infectado, una vez que hayas drenado, eso se recupera, vuelve a la recuperación. Tienes que hacer ¿cuál es el tratamiento de un seroma? Hematoma. ¿Qué? La secreción de sangre. Un absceso. También, no. Ya la definición es la acumulación anormal de sangre coagulada o no coagulada en el sitio quirúrgico, habitualmente también en la capa subcutánea. Las causas
principales que podemos ver es que el paciente tiene una coagulopatía o una hemostasia inadecuada, por tal vez algún efecto de disminución de plaquetas, tiempo de proteína o alguna situación de las características que debemos tener en cuenta para describirla también es que debemos ver la localización, el tamaño y la presencia de si está con infección, sinceramente explicada en sí. La clínica que vemos en este tipo de pacientes es un paciente antiestético con dolor en la zona de incisión quirúrgica y tiene el color violáceo. El tratamiento, principalmente si vemos que el hematoma es pequeño, no el cuerpo mismo lo resuelve. En cambio, si es que es ya más grande, de lo normal, tenemos que principalmente ver cuál es la causa para el tratamiento y darle una corrección de plaquetas o una reducción de plasma 3, dependiendo de lo que está afectando o el tiempo del oportunidad. La designación se define como la separación postoperatoria parcial o total de la herida quirúrgica. Como podemos ver en la imagen, podemos describir si es que el proyector no se puede ver con la coloración muy buena, pero se puede observar que tiene una coloración a salmón en la zona central. Acá hay una evisceración, se produce una salida de vísceras. Aquí tus compañeros nunca han visto un salmón, así que no sé. Es que ¿Cómo sería? Quiero darle tipo lavado de carne, visto el agua cuando lava carne. Ya, está trucho, ¿no? Pequeña, debemos comprimirla con una gasa húmeda con solución fisiológica y si existe evisceración, con el intestino con un paño siempre. Ya, ese tema ya lo hemos tocado más o menos la tercera semana, ya recapitulando. La complicación de la herida quirúrgica, la infección del sitio quirúrgico o operatorio, frecuentemente se observa en el quinto o sexto día después de la cirugía. Según los criterios de CLS, principalmente se pueden observar 4 criterios. La 1 y la 4 siempre se van a repetir entre todos los criterios, si es superficial, profunda o de órgano. La 1 y la 4 quiere decir que debe haber un drenaje purulento y la 4 debe ser diagnosticado por un personal capacitado como el cirujano o médico de cabecera. En cambio, en el sitio quirúrgico superficial se diferencia principalmente ya que en esta se debe hacer un cultivo, también en infección de órgano, y la 3 debe haber sintomatología principalmente superficial como edema, coloración rojiza, dolor, entre otros. Acá podemos ver una infección de sitio quirúrgico, donde podemos ver una coloración rojiza inflamatoria que nos indicaría que este paciente tiene una infección del sitio quirúrgico. Un punto importante Fiebre, en postoperatorio, ¿no? ya, es la fiebre en el complicación. Eso se repite en cualquier tipo de complicación quirúrgica de cualquier procedimiento. Donde nos indicaría según el tiempo si es que ha sido una complicación de la cirugía o ha sido de antes. Principalmente en las primeras 12 horas. La fiebre, chicos, sencillo como para yo. La fiebre puede ocurrir en el periodo inmediato. Pregunta de Nacho. En fiebre, en el periodo inmediato, está en la última, ¿qué he puesto? Reacciones post-transfer. Es una pregunta de Nacho.
Ya, y el resto, ¿verdad? Y así lo ya lo principal pues infección, una infección, ya si tiene- Siempre va a haber fiebre cuando qué. Cuando hay Proceso infeccioso, seguro. ¿Por qué tiene fiebre la telectasia? ¿Es neumonía? No, es diferente. Porque ya hay un proceso inflamatorio, y si a esa atelectasia no le haces tratamiento, ¿qué va a suceder? Va a haber complicación de colapso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes? Lo pondrán en posición de ser sentado, oxígeno ya, que camine. Sí, doctor. ya, todo lo que ver son infecciones circulatorio, atletasia, neumonía, trombosis, Ahí está la pregunta de usted. Ah, no, abscesos, colecciones peritonitis y epidemias. Siguiente. Y hay una complicación. Bueno, principalmente las más frecuentes son la atelectasia y la neumonía. La forma de diagnóstico principal es de que si es que son muy parecidas, en los dos puede haber fiebre, taquipnea, y más que todo en la neumonía se diferencia por lactosa expectorante, puede ser verdosa, la glicina plomosa, y en la telectasia debe haber taquipnea, taquicardia, y más que todo su diagnóstico es por radiografía de tórax. Y los factores importantes de riesgo o etiológicos son narcóticos, inmovilización prolongada, exceso de moco y debilidad muscular. En caso de riesgos, principalmente son el POC, que es un paciente fumador, también que sea obeso o adulto mayor. Y los factores preventivos que debemos ver principalmente es eliminar el tabaco 2 semanas antes, bajar de peso lo máximo posible y ejercicio respiratorio. Postquirúrgicamente, movilización temprana, estimular la ventilación, frecuente, cambio de posición, postquirúrgico, manejo adecuado del dolor, en la cirugía abdominal y torácica. Siguiente. Ya de manera breve ya. acuérdense de esta imagen, ¿no? Probablemente les pregunten. Vuelve. Ya no vuelvo. Sí, bueno. Complicación postoperatoria. Respiratoria más frecuente. Y cursan con fiebre. Cursan con disnea. Cada vez la medicina se va haciendo más fácil. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué tratan un edema pulmonar? Diuréticos. Muy bien, muy bien. Todas esas son preguntas de ustedes están leyendo, ya preparándose para el ENAM. La complicación cardíaca representa el 10% de todas las complicaciones, donde principalmente podemos ver isquemia de infarto miocardio, que lo podemos identificar por el electrocardiograma, hipertensión, arritmia, insuficiencia cardíaca. Las complicaciones realmente urinarias, principalmente lo que podemos ver es la decisión urinaria, donde los factores de riesgo principalmente son edad, sexo, elección de anestesia, líquidos intraoperatorios, medicamentos y enfermedades asociadas y tipo de cirugía en hecho de estos pacientes. El tipo de tratamiento es simplemente con sonda fuerte. En insuficiencia renal aguda, principalmente lo que acá se observa y también para diagnosticar pidemos un laboratorio de neumonía para ver cuál es su filtración glomerular y vemos luego su densidad, su mineralidad para ver si es pre-renal, renal o post-renal. Siguiente. Dentro de las complicaciones urinarias más frecuentes,
Actualmente, cuando en la gran mayoría de las, como le conté, en la parte privada, yo tengo más, todas las cirugías son con anestesias regionales, ¿no? Y van a complicaciones más frecuentes, urinarias, ¿qué cosas? Retención urinaria. Y los pacientes de clínica no son como los pacientes de hospital. No vas a ir a decirle, sí, le pongo la sonda. Chicos, ¿alguna vez se han puesto ustedes una sonda? Sí. Por lo tanto, delante, para cualquiera de ustedes, no importa dónde se han puesto la sonda, pero para cualquiera de ustedes, si alguna vez se han puesto una sonda nasogástrica o una sonda por vía urinaria, es bastante molestoso, ¿verdad? Y un paciente que paga su dinero, que quiere estar en el mejor confort, ¿no? Y tiene retención urinaria en el postoperatorio, y tú tienes que darle el alta a las 6 horas, ¿qué haces? No quiere ponerse la sonda, ¿qué haces? ¿Qué ha dicho el doctor? Movilización pre, a las 4 o 6 horas ya se tiene que estar movilizando. Después, ¿qué más haces? No quiere ponerse sonda, ¿qué haces? Lo obligan, no. Ah, se le pone una bolsa de agua caliente, ¿ya? ¿Dónde? Se sufra, uy, y lo haces caminar. Y si no, inclusive hay la licenciada me dice, doctor, abra la llave del carro. Cuando el paciente escucha que está cayendo el agua, ya tiene ganas de orinar. Son cosas sencillas, agua caliente, caminar, y el paciente empieza micción. Al paciente que no tiene complicación, ¿qué hace? A su casa, también su periodo inmediato, pero doctor, no, periodo inmediato en la casa. Bien, ¿qué más? También podemos encontrar funciones simultáneas donde se puede supravenal, alternativa idea, utilitarismo y sin una selección inadecuada de una antidiurética. Ya para complicaciones digestivas, podemos ver video o difusión intestinal, donde para definirlo, es cuando sucede antes de los 30 días de intervención, bueno, después de la intervención quirúrgica, donde el tratamiento principalmente por reanimación por suero fisiológico, y también se tiene que investigar la causa como origina, y si no se puede tratar esa opción, por último está el tratamiento quirúrgico, y también se utilizan fármacos procinéticos como la cisilafina, sinatrapina y metoclopramida. En el síndrome comportamental, como podemos ver en la imagen, lo que nos interesa principalmente es su definición. Más que todo se desarrolla este síndrome comportamental por una presión intracranial mayor a 20 miligramos con o sin perfusión abdominal de 500 miligramos de mercurio. Y por una revisión más de 3 veces. También podemos ver una complicación por hemorragia digestiva. Siguiente. Las complicaciones del estómago, principalmente para definir el estómago, es un ahogamiento del parte del tubo digestivo, donde tienen diferentes complicaciones. Principalmente puede ser en el estómago inmediata o tardía. En el inmediato puede haber edema, hemorragias, retracción y disminución. En las áreas hay estenosis, hernia, prolapsos y fístula. Y en la piel periostomal podemos ver dermatitis, granulomas, varices, úlceras y candidiasis. Otra complicación más que podemos ver es la colitis intestinal, como que presenta esta característica. Como podemos ver en la imagen, también puede haber fuga anastomosa. Y la fístula tiene una conexión entre dos espacios, donde el tratamiento principalmente es medicación parenteral, y una colestomía para acelerar la cicatrización de esta fístula, y también darle electrolitos, más antibióticos para tratar las infecciones posibles.
Los riesgos que podemos ver para que la fístula no cierre principalmente están el alto gasto de más de 500 mililitros en breve o corto, la fístula menor a 2 centímetros, un cuerpo extraño y disponía de una obstrucción distal. Siguiente. Ya yendo a otra complicación más importante, está el vidrio paralítico o adinámico, que se define como la parálisis o disminución del modo intestinal, donde este proceso normal está en respuesta a una lesión quirúrgica abdominal o secundaria de irritación peritoneal. En los pacientes se puede producir por una respuesta de neutralidad de forma escalonada, donde el intestino delgado se recupera dentro de 24 horas, el estómago de 24 a 48 horas y el colon de 3 a 5 días. Los signos principales o cuadro clínico, mejor dicho, son náuseas, vómitos, distensión abdominal, ausencia de liberación de gases o rollos hidroaéreos, abdomen en pánico a la perfusión y más que todo se resuelve con RH y la eliminación de gases. El uso prolongado por más de 4 a 5 días se observa peritonitis, abscesos, colecciones abdominales, descendencia de sutura, alteraciones hidroeléctricas como hipocalemia, hiponatremia, hipocalemia y también por los apoyos o anticonvenientes. El tratamiento principal son las nasogástricas, descompresivas, hidratación periferal, corrección del desbalance hidroeléctrico, evitar dolores. Como se comprende en la evolución y resolver la causa primaria. Siempre. Chicos, retrocede. Complicaciones digestivas, hilo paralítico dinámico. Perfecto. Cuando recupera la motilidad del estómago, el intestino y el colon, ¿cómo hacemos con el hígado? ¿Saben qué es hienas? Sí, ya saben. Conocen hienas. ¿Qué hago? La chamanca de a las 24 horas. Ceviche, chicharrón. No, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Chicos, para esto también tengo que fijarme la edad del paciente. No es lo mismo un hilo en un paciente joven como ustedes, un hilo en un paciente senil o un paciente adulto mayor. En un paciente adulto mayor no se cumple. La recuperación de la motilidad intestinal es diferente. No se cumple. Entonces, ¿qué hacen ustedes como internos? Se operó de una hernia y el doctor ya le da de comer a las 6 horas. En un paciente senil tendrá la motilidad de tránsito intestinal funcionando. No, chicos, esto es para pacientes, ¿eh? Son dos cosas distintas. La patología en un anciano, la fisiopatología en un anciano es totalmente diferente a la fisiopatología nuestra. Nosotros sí cumplimos con todo eso. Entonces, postoperatorio inmediato, hilo, ¿qué hago? No le voy a dar de comer, pues no. Se va a su casa, ¿qué le voy a decir que coma? Líquido. ¿Qué tipo de líquido? Agua mineral, agua alcalina, Coca-Cola, jugo de agua viva. Perfecto. Ahora dice, ¿por qué se puede prolongar? Claro, con todas esas complicaciones. Los síntomas, si el tubo está tapado, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué síntomas vas a tener? Náusea, vómito, se va a hinchar, ¿no es cierto? El tratamiento, en el caso de nosotros, paciente con eras que se va a las 6, 12 horas, ¿qué le tengo que dejar? ¿Sonda? No. Hidratación, ya lo hidraté en el postoperatorio, en el intraoperatorio. Paciente que si es un eras, quiere decir que no tiene corrección o que no tiene desbalance hidroelectrolítico. Drogas, bueno, eso no lo puedo evitar con ustedes, ¿no?
¿no? Como la UPLA fuma, la Conti chupa, respira. Ya, no importa eso. Y siempre, chicos, volvemos de los prokinéticos. ¿Qué son los prokinéticos? Fármacos, ¿qué cosas? Que aumentan el metabolismo. ¿Cuál es el principal? Metoclopramina. Y después tenemos los restos ya, ¿no? Levosubtilida, todas las últimas generaciones. Pero lo importante es el metoclopramina. Siga, doctor. Solo para nombrarlo, porque en sí no hay mucho tiempo para estudiar el sistema. Todas las complicaciones de patología deben ser iniciales, más Entiendo las causas, los motivos por el cual uno se da cuenta. Uno se da cuenta. Años en esto, uno se da cuenta si el alumno ha leído para presentar su clase o no ha leído, o no lo ha preparado. Quedo más tranquilo, correctamente, si doctor, disculpe, me he olvidado. Pero no digas, pues, no lo he preparado. Pero yo te diría, ¿para qué has salido entonces? Quédate sentado. ¿Ya? Me he olvidado. ¿No? Si bien estas complicaciones es frecuente, no. O sea que sí puede ser en caso de que en cirugías hepato, ¿no? Las clasificaciones de estándar, todo eso es cuando ya hay lesión de vía biliar. Para los cirujanos a ustedes no les voy a preguntar nunca eso, porque por la duda conozcan cuál es la clasificación para las lesiones de vía biliar, que eso sí viene en el UNAM, eso sí viene, ¿no? Generalmente usamos el estándar, ¿no? ¿Qué más? Puede haber accidente cerebrovascular, neurológica. Listo. Dígame. Bueno, Antes de que vaya, entonces, chicos, siempre les hablaba de esto, no olvidé. Dos casos típicos. Terminé una cirugía de una hernia supraumbilical, ¿no? Se puso malla. No ingresé a cavidad abdominal, solamente paré. Sale a URPA y la enfermera se da cuenta y sangre. Lo primero que hace la enfermera, avisa a la médica que es anestesia, sangrado, se está muriendo. Ve que el sangrado ya mojó todo la empresa. Viene el residente, sangrado. Chicos, tener por lo menos pues un criterio lógico. ¿He ingresado a cavidad? No. Doctor Sedano, su paciente se está sangrando, se está hipotensando. Yo recién había salido de sala, estábamos arriba ya por tomar un café, bajamos. La anestesióloga mirando, el residente mirando, la enfermera tomándole la presión, aumentándole fluidos. Nadie hace nada con el sangrado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tendrías que hacer tú? Con una recapacitación lógica nada más. Quitar y comprimir, listo, ahí, como una gasa. Pero ¿qué hacía el residente? Miraba. La jefa, la doctora, mirando. Y nadie hacía nada. Llamando al doctor Sedano. ¿Para qué? Para que solo. El doctor Sedano viene, saca una gasa, señorita, comprime, listo, separa el sangrado. Listo. ¿Qué haces? Ya solucionaste el problema. Sí, en la cirugía, como ha dicho su compañero, puede haber quedado ¿qué cosa? Un vaso sangrado. Y eso ha ocasionado el sangrado. En el postoperatorio inmediato. Claro, si lo dejas así, ese paciente va a tener complicaciones, shock hipovolémico y todas las cosas. Pero si actúas inmediatamente, comprimes, ya solucionaste. Lo único que hice, comprimir, listo, ya está. Otro caso, ya este es un paciente en el postoperatorio de las 24 horas, al día siguiente. El que avisa es el interno. Porque ¿quién va a revisar a los pacientes? Los internos.
interno, los residentes están ahí como jefes, ¿no? El interno, doctor, dice, que su paciente está sangrando, pero es carne lavada. ¿Cómo carne lavada? Sí, doctor, no es sangre, pero es lavadito. Toda la gasa manchada lavadito, está lavadito. Vamos a ver qué había pasado. Carne lavada, como dice salmón, de salmón, de trucha. ¿A qué se está refiriendo? Postoperatorio inmediato de una laparotomía exploratoria. ¿Qué había pasado? Paciente poco. Sea heavy, sea pérdida, ¿no? Se ha abierto la herida. ¿Por qué? Porque el paciente era poco. Ha tosido, ha hecho esfuerzo, se ha lesionado. Y la gasa ya no tenía ese color que tenía al principio, que era un rojo rutilante de sangre, sino, como decía muy bien, ese término está en los libros, la carne lavada, que era una heavy, ya se ha visto, el interno se ha dado cuenta. ¿Qué hacer? Si no es una evisceración completa, solamente cambio de faja y de contención, vamos a ver. ¿Ven, chicos? Hay diferencias. Entonces, por eso hay que conocer que ustedes van a estar con los pacientes. Sí, los médicos sí, pero los médicos llegamos después, ustedes están siempre ahí. ¿Sí? Ya, siga ahorita ahora sí. Ahora vamos a ver el tema de la cirugía mínimamente invasiva. Primero hay que conocer qué es la cirugía mínimamente invasiva. Pues esto básicamente son múltiples técnicas o vías de abordaje cuyo objetivo es realizar las mismas intervenciones que se realizan clásicamente por vía abierta o cirugía abierta conocida también, pero con una menor agresión para el paciente, o sea, que haya una menor manipulación de los tejidos. Dentro de la cirugía mínimamente invasiva hay muchas técnicas actualmente. Dentro de estas, pues nosotros conocemos lo que es la cirugía laparoscópica, la cirugía laparoscópica, la robótica, la de imágenes. Aquí tenemos varios ejemplos dentro de estas técnicas, como es la laparoscópica convencional, que necesita pues un acceso, digamos, de múltiples puertos. Está también la cirugía asistida por robots o la cirugía robótica. La mini laparoscópica, donde se utiliza un trocar de menor calibre, y muchos más, como ustedes pueden ver. Cada uno, digamos, tiene una menor invasión a diferencia de una cirugía abierta. Y más adelante vamos a ver por qué se prefiere una cirugía mínimamente invasiva a una cirugía abierta. Acá básicamente hay un cuadro de comparativo donde vamos a hacer la diferencia entre una cirugía mínimamente invasiva a una cirugía abierta. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios o ventajas y desventajas que podríamos ver dentro de estas, ¿no? Dentro de la cirugía mínimamente invasiva vamos a ver que aquí va a haber menor dolor, menor sangrado, menor infección de herida, menor estancia hospitalaria, va a haber una recuperación rápida y va a haber una mejor estética. ¿Por qué? Porque acá ya no va a haber, como dicen, ¿no? Una gran cicatriz. Dentro de la cirugía abierta pues vamos a tener un acceso directo, digamos, de las ventajas vamos a tener esto, con un control rápido en emergencias, un menor tiempo quirúrgico inicial, va a estar, bueno, esto es mucho más disponible en todos los centros, porque, digamos, para la cirugía mínimamente invasiva se necesita mayor cantidad, digamos, aparatos especializados. Dentro de los riesgos y desventajas, dentro de la cirugía mínimamente invasiva, tenemos que aquí puede haber una perforación por los trocares, un riesgo de conversión de una cirugía, que estemos en una laparoscopía que pueda llegar a ser una cirugía abierta. Otra de las desventajas es que aquí se necesita alta experiencia, va a haber, es limitada en sepsis, en una peritonitis severa, requiere una tecnología costosa y también aquí podemos ver lesiones inatrapidas. También la cirugía abierta pues tiene ciertos riesgos y desventajas, como podríamos ver mayor dolor, mayor sangrado, mayor riesgo de infección de la herida, vamos a tener una mayor estancia hospitalaria prolongada, una recuperación lenta y más complicaciones tanto respiratorias y cardíacas, ¿no? He revisado un artículo que es, un artículo de Alemania que decía, que es el título de cirugía mínimamente invasiva versus abierta para la enfermedad diverticular
colónica. Este es un estudio que ha evaluado, digamos, las tasas actuales y los resultados de la cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica o robótica, frente a la cirugía abierta para las enfermedades diverticular del colon en Alemania, utilizando datos hospitalarios nacionales en Alemania. Aquí se han analizado 36 hospitales en Alemania desde el 2019 al 2023. Han incluido a pacientes mayores de 18 años con enfermedades diverticulares, con complicaciones, ya sean complicadas o no complicadas. Y se compararon los resultados viendo lo que es la estancia intrahospitalaria, las complicaciones y también lo que es la mortalidad. En total se han revisado 1.670 pacientes que fueron operados dentro del 2019 hasta el 2023. En casos complicados, el uso de cirugía mínimamente invasiva, digamos, antes era, desde el 2019 era del 34.6%, a diferencia del 2023 que se presentó en un 52.9%. En casos no complicados, subió de un 67.8% a un 86.2% en el mismo periodo, ¿no? Y entonces, ¿qué nos refiere esto? Que la cirugía abierta se asoció a mayor mortalidad intrahospitalaria en casos complicados. Ha habido más complicaciones, dentro de estos se han visto lo que es la anemia poshemorrágica, unas fallas respiratorias, complicaciones digestivas y postoperatorias, y también mayor estancia hospitalaria. En este punto quiero, hacer énfasis porque normalmente nosotros veríamos que en una cirugía, en una cirugía no complicada sería menor cantidad de días, intrahospitalarios después de una cirugía. Pero acá, si ustedes ven, nos dicen que ha habido de mayor a 4.6 días en casos complicados y mayor a 5 días en casos no complicados. ¿Por qué? Porque aquí se tiene que ver no solo, la cirugía de elección, porque si nosotros vemos, un caso no complicado, o cuando no hay perforación, ¿qué diríamos? Que primero debería ser una cirugía laparoscópica. Pero si tú tienes que ver algo muy importante, ¿cuáles son los antecedentes de este paciente? Porque no simplemente vas a decir, sabes que no es complicado, entonces me voy por una cirugía laparoscópica. No, tienes que revisar muy bien la historia clínica de este paciente. ¿Es diabético o tiene otra comorbilidad antecesoria de este paciente? Y es por eso que hay que tener muy en cuenta la historia clínica. En casos complicados todavía se predomina lo que es la cirugía abierta, aunque con peores resultados en mortalidad, complicaciones y también en la duración de hospitalización. Hay factores, como ya les mencionaba, como la edad avanzada, las comorbilidades y la experiencia quirúrgica que van a influir bastante en la elección del abordaje, y la tendencia general va a mostrar un cambio progresivo hacia técnicas mínimamente invasivas que van a ofrecer mayor seguridad y una mejor recuperación. Bueno, primero vamos aquí a ver lo que es la cirugía laparoscópica. Esta es una exploración de la cavidad abdominal a través de ópticas introducidas por orificios en el abdomen y que tienen una finalidad de observación de los órganos abdominales, lo cual se va a llevarse a cabo mediante incisiones pequeñas, ¿no? A través de una aguja que se insuflan gases y trocas, y esta puede ser para dos cosas, nos va a servir para básicamente dos cosas: para diagnosticar o también, para poder, terapéutico o tratar. Se necesita, aquí básicamente se necesita elevar la pared abdominal para poder separar los órganos y tener espacio. Aquí se hace una inducción de neumoperitoneo con óxido nitroso o dióxido de carbono. Siguiente. Como ya les mencionaba, la cirugía laparoscópica tiene dos funciones, que es diagnóstica, que se va a solicitar para investigar enfermedades del abdomen o de la pelvis, o también ciertas enfermedades relacionadas con el peritoneo, o también la cirugía laparoscópica, donde básicamente es una técnica utilizada también para realizar intervenciones quirúrgicas como extirpar un riñón, ovario, vesícula, útero, el vaso, o también se puede hacer una cirugía bariátrica. La laparoscopía tiene ciertas complicaciones.
¿Por qué? Porque acá al paciente se le parece que prácticamente vamos a inducir un neumoperitoneo y eso nos va a llevar a ciertas complicaciones. Estas complicaciones pues podemos tener la embolia grasa, la reacción vasovagal, la caída del gasto cardíaco, las lesiones de la arteria epigástrica inferior y las lesiones intestinales. Básicamente todo esto de acá corre por la inducción del neumoperitoneo. Aquí tenemos lo que es la torre de la laparoscopía, la imagen, ¿no? Donde esta está compuesta por un monitor, una fuente de luz, un insuflador de neumoperitoneo, una lente de la laparoscopía y un sistema de almacenamiento de imágenes. Aquí hay que ver también lo que son las ventajas y desventajas que tenemos en la laparoscopía. Las ventajas es que vamos a necesitar una menor anestesia o analgesia, una menor pérdida de sangre, va a haber un dolor postoperatorio menor e incomodidad, menor trauma quirúrgico, vamos a tener menores cicatrices, va a ser mucho más estético, va a haber un menor riesgo de infecciones, una hospitalización más corta y también una rehabilitación y reincorporación social rápida. Dentro de las desventajas también pues vemos que esta tiene una visión limitada del campo operatorio, una visión alterada del campo operatorio, se va a necesitar una habilidad motriz de las manos y muñecas y dedos limitada, porque eso ya es dependiendo, digamos, al médico. Una pérdida del sentido de profundidad, suturas y ligaduras difíciles debido a la rigidez instrumental y también limitación de movimientos y falta de volumen. Siguiente. Como siguiente vamos a ver lo que es la endoscopía. La endoscopía básicamente se trata de una cirugía mínimamente invasiva con respecto a las intervenciones abiertas tradicionales, ya que es una técnica pues mucho más fiable y precisa. Hay menos traumas posteriores y también además los resultados son estéticos y mejores. En la actualidad, el reducido diámetro y flexibilidad de los telescopios permiten un examen intracavitario perfecto y biopsias perfectas que permiten la realización de procedimientos terapéuticos diversos. Esta es una técnica diagnóstica utilizada pues, en la medicina que consiste en lo que es en la introducción de una cámara o lente dentro de un tubo o un endoscopio a través de un orificio natural o una incisión quirúrgica o una lesión para visualizar un órgano hueco o cavidad. Nosotros vemos pues, ¿no? que mayormente se ve lo que es la endoscopía alta para poder ver, digamos, el estómago, o también hay otros tipos que vamos a verlos. Bueno, ¿cuándo está, digamos, indicado una endoscopía? Se indica una endoscopía cuando por una polipectomía, por técnicas hemostásicas, por tratamiento de hemorroides, por una colangiopancreatografía, retrógrada endoscópica en ciertas obstrucciones y también esta puede ser terapéutica. El equipo endoscópico, como podemos ver, ahí está, ¿no? Tenemos al endoscopio, al monitor, a las agujas, al insuflador de CO2, al equipo de cauterio y al trocar. Aquí también vemos lo que son las ventajas y desventajas dentro de la endoscopía. Dentro de las ventajas, pues aquí se requiere pequeñas incisiones. Puede realizarse con anestesia local. Su recuperación es mucho más rápida de la cirugía tradicional o la abierta. Se tienen mínimas secuelas, hay menos dolor y una recuperación mucho más rápida. También tenemos desventajas, donde la visión del video tiene únicamente 2 dimensiones, el campo visual es controlado por un asistente y no por el propio cirujano. Esta es restringida la libertad de movimiento dentro de la cavidad. La cirugía endoscópica también depende del equipo de alta tecnología, que pues, no se tiene en todos los centros hospitalarios, y se requiere de un largo entrenamiento, o digamos, ¿no? de una gran capacidad de cirujano. Continuando la exposición, yo voy a hablar acerca de cirugía robótica y cirugía renal. La medicina moderna va a buscar lo que viene a ser procedimientos cada vez más precisos, seguros y mínimamente invasivos. En los cuales vamos a encontrar lo que es la cirugía robótica, que se basa en precisión mediante sistemas robóticos, y cirugía por imágenes, la cual va a ser localización exacta mediante métodos diagnósticos en tiempo real. Estas ambas técnicas son mapeador dependientes, quiere decir que van a complementar al cirujano y no lo van a retrasar. Siguiendo con un poco con la historia de lo que viene a ser la cirugía robótica,
tenemos que tener en cuenta que ya se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo, desde 1985, en donde se usó por primera vez un robot Puma en 1990 para colocar una aguja en una biopsia de un cerebro. Luego eso evoluciona en 1988, donde un robot llamado Morbot, desarrollado por lo que es Imperial College London, fue utilizado para llevar a cabo una cirugía de próstata por un doctor de esa misma universidad. A principios de los años 90, en Estados Unidos, se formó una empresa llamada RAMS, que se encargaba de poder desarrollar un robot con una destreza para poder realizar procedimientos microquirúrgicos a distancia, siguiendo así como el concepto de telemedicina que conocemos hoy en día. En 1994 se crea RAMS, que es el primer brazo robótico, el cual se desarrolló en una estación con dos brazos posteriormente. Y actualmente lo más moderno que tenemos es que en 1997 se creó el robot Da Vinci, el Surgical System, el cual va desarrollado para realizar una primera colecistectomía, y esta fue la primera cirugía a distancia que se tiene registrada. Tenemos dos características principales, el cual esto nos va a brindar lo que son movimientos precisos y sin temblor, nos va a brindar una visión 3D en alta definición, una menor invasión en lo que es la cirugía abierta. Las ventajas que nos puede dar es que tenemos mucho menos sangrado, ponemos una recuperación más rápida, tenemos acceso a zonas anatómicas que son difíciles de poder encontrar en una cirugía abierta, y ejemplos clínicos que podemos encontrar dentro de estas son prostatectomía robótica, histerectomía, cirugía torácica y bariátrica. Los sistemas y los equipos de cirugía que se da porque la Administración Federal de Drogas de los Estados Unidos, la FDA, ha aprobado 4 sistemas robóticos quirúrgicos, el cual son para uso clínico durante las operaciones abdominales dentro del territorio estadounidense, los cuales estos son el Automated Endoscopic System, el EndoAssist, el Da Vinci y el Zeus, que les voy a explicar paso a paso con ellos. Los equipos de cirugía, los cuales van a contar con un sistema de 2 componentes básicos que se van a vincular entre sí a través de cables y datos de una computadora, la cual se va a constar de una consola del cirujano, el cual va a tener una visión tridimensional, va a tener un campo quirúrgico, va a tener manipuladores o joysticks, el cual va a poder ayudar a manipular esos mismos. Los manipuladores son robóticos y son, como mencionaba, operador dependientes, el cual va a depender mucho de la destreza y la habilidad del cirujano para poder llevar una cirugía de correcta elaboración. Primero explico lo que es el AESOP. Este es un sistema endoscópico automatizado, el cual fue el primer robot aprobado por la FDA para poder realizar cirugías abdominales. Se trata de un brazo robótico, el cual va a sujetar una cámara laparoscópica y que puede ser controlado por voz. En estas últimas generaciones han tenido 7 rangos de movimiento diferentes que van a simular lo que es la mano humana. Siguiente. Zeus, el cual es una computadora el cual nos va a ayudar a realizar un concepto moderno de lo que es telerobótica o telepresencia, el cual nos va a proyectar imágenes desde una determinada distancia a una mesa operatoria con los brazos robóticos y en distintos rangos, el cual estos van a simular lo que es el brazo humano y van a tener muchas adiciones que se han ido implementando conforme va pasando el tiempo, la actual de las actuales que es controlado por voz. El EndoAssist, el cual va a reemplazar lo que es el camarógrafo. El cirujano va a controlar los movimientos del robot a través de una luz infrarroja adherida dentro de su cabeza. El robot no está sujeto a la mesa operatoria, pero va a simular y va a situar que el paciente va a tener una fotografía estática en el cual el cirujano va a poder realizar una colecistectomía laparoscópica junto con el apoyo de este mismo, el cual se ha estado evolucionando y se ha ido de mejor manera conforme va pasando el tiempo y conforme va evolucionando este tipo de sistema por el rendimiento. Siguiente. El sistema quirúrgico Da Vinci, que creo que es el más famoso, el cual va a simular lo que es la mano humana. Se basa en lo que vienen a ser 2 cámaras de video junto con unas manos robóticas, las cuales van a ayudar a posibilitar cirugías complejas y mínimamente invasivas, el cual incluye diferentes tipos de movimientos
el cual ayuda a poder ingresar a lugares mucho más difíciles en los cuales no puede ingresar en una cirugía abierta normal. Incluso puede llegarse a ser llamado lo que es microcirugía. Siguiente. El sistema de Vinci va a contar de los siguientes elementos. Un carro de visualización, un robot esclavo, una consola de cirujano y el carro del paciente. El carro del paciente es donde el paciente se echa y se realiza la cirugía que se programa. El robot esclavo, en las cuales son las diferentes manos, ya puede tener desde 4 o 6 manos diferentes, en las cuales se va a realizar este tipo de cirugía. El carro de visualización es donde están todos los asistentes, y la consola del cirujano es una mano robótica junto con unos joysticks y un visor 3D, en donde el cirujano va a poder observar todo lo que se realiza durante estas cirugías. Siguiente. Las ventajas principales de esta misma, tenemos que tener en cuenta que va a ser una drástica reducción de lo que es el dolor, va a mejorar una mejora pulmonar postoperatorio, va a haber una reducción de lo que es la necesidad de rehabilitación cardíaca para pacientes hospitalizados, va a haber una mejora de la calidad de vida, va a haber una reducción de lo que es UCI o unidad de cuidados intensivos, va a haber una recuperación acelerada de lo que va a permitir al paciente volver a sus actividades de vida diaria más fácilmente, y va a tener unos resultados estéticos altamente mejorados, en donde no se va a tener que optar por otros tipos de medidas quirúrgicas plásticas. Ahora pasamos a cirugía por imágenes, el cual esta va a ser una técnica asistida por métodos de diagnóstico por imágenes en tiempo real, el cual van a permitir que el cirujano pueda planificar, guiar y verificar la intervención con mucha más precisión. Las características principales que van a ser que van a permitir a los instrumentos de los cirujanos a tener una vista basada en sistemas de navegación quirúrgica, como si podríamos llamarlo como un GPS dentro del cuerpo. Las ventajas es que es menor invasividad, es menor daño a estructuras sanas y es de gran utilidad para lo que es lesiones profundas. Ejemplos clínicos que podemos tener en cuenta son biopsias dirigidas por ecografía, radiocirugía, endotorácica y neurocirugía guiada por resonancia magnética, ¿no? O siguiente. Las tecnologías utilizadas principalmente son ecografías, tomografías, resonancia magnética, fluoroscopía, navegación quirúrgica computarizada y fusión por imágenes. Las más comunes y las que se llevan a encontrar dentro de esta región son la ecografía intraoperatoria, la cual va a guiar procedimientos en hígado, riñón y tiroides, y la tomografía computarizada, ¿no? Que son útiles en biopsias, drenajes y cirugía torácica. La resonancia magnética, la cual es aplicada en neurocirugía para ver tejidos blandos, y la navegación quirúrgica computarizada, la cual nos va a ayudar a hacer un GPS que se localiza en el instrumento quirúrgico con imágenes reales a tiempo real del paciente. ¿Sí? Las ventajas adicionales que podemos encontrar en estas mismas es que vamos a tener menor riesgo de complicaciones, mejores de orientación anatómica en zonas complejas, va a haber una posibilidad de cirugía sin bisturí y va a haber una realización que se va a adaptar a cada paciente mediante las imágenes y depende de lo que se necesita. Las limitaciones que podemos encontrar en estas mismas es que son muy caras, son de alto costo y que se requiere un entrenamiento especializado dependiendo de los cirujanos. Y se va a depender mucho de la calidad de imágenes y no siempre va a sustituir la cirugía abierta convencional, ¿no? Y va a ser mucho de labor dependiente. Los cirujanos tienen que estar muy especializados para poder realizar este tipo de cirugía. Lamentablemente todavía estamos empezando por la laparoscopía, ya empezamos por la laparoscopía, ya tendríamos que tener ya y en línea el Da Vinci, ya voy a comprarlo con una actividad, pero después de cuántos años. En mi etapa de formación como residente hace 10-15 años atrás ya había Da Vinci, ya se hacía procedimiento laparoscópico. Ustedes que son los nuevos médicos, los nuevos, alguien que sabe jugar el famoso que dijo el doctor, los joysticks, sí, es cierto, tiene la mayor habilidad porque ver en otro espacio. Después, lo importante, como dijo un médico boliviano en el antepenúltimo Congreso Argentino de Cirugía, dijo, en una
incisión mínima. O sea, todo juego PlayStation. Comparado con el laparoscopio, sí, perfecto, todo perfecto, pero ¿cuál es la diferencia? El costo. La recuperación es la misma. En una cirugía mínima de 2 centímetros, 3 centímetros, por la anestesia te cuesta 5 soles. 5 soles. El frasco de anestesia, las jeringas, cuesta 5 soles. Una anestesia para un procedimiento laparoscópico, ¿cuánto crees que cuesta? 10 soles. El gasto por materiales en una cirugía, materiales en una cirugía es mínimo, 5 a 10 soles, no llega más. En medicamentos, lo mínimo que el gasto que se hace. Pero en una cirugía laparoscópica es bastante alto. Chicos, está bien, estamos en la modernidad, tenemos que buscar lo mejor, laparoscópica, robótica, lo que sea, pero lo que siempre yo he dicho, lo importante es que te solucionen el problema, sea laparoscópica, acuscópica, chamán, lo que sea, pero lo importante es porque es la verdad, chicos. Yo lo veo todos los días. Laparoscopía, sí. La doctora, ¿cuántas complicaciones de las clínicas viene, doctora? Ninguno, por ahora. Había, ¿ves? Bien. Entonces, lo importante es que hagas las cosas bien, que te solucionen el problema y no tengas ningún tipo de complicación, sea por el método que te hagas, que tengas que recibir el tratamiento. ¿Cierto? Claro, en el Da Vinci no hay muchas complicaciones, es lo que se explica, pero sí hay un pequeño error, que se mueva el robot, ya perforaste una víscera, perforaste un órgano, hay sangrado, etc. También tiene sus complicaciones, no crean que no. Pero como siempre dice, es operador de pen. Bien. Chicos, todos llevamos a clase ese bonito concepto. Lo importante es que te solucionen el problema, ya sea por cualquier tipo de situación. Nos vemos la próxima.